Daniel Marmolejo. A ver, déjenme recibir los superchats. Gracias a la gente que nos envía sus superchats. El maestro Daniel Marmolejo, que seguramente nos ayudará a desmenuzar el, pues no sé si quieras abordar el tema de Chile para el análisis, mi querido Daniel, pero bueno, Vicente, creo que todo va junto con pegado. ¿Cómo estás, Dani? bien, bien, de buenas y preocupado por justamente lo que acabas de señalar. Escuchaba yo a Nacho. Y fíjate que este asunto de Chile nos va a dar mucha materia para México. Nosotros tenemos vínculos muy importantes, muy estrechos con Chile desde muchos años atrás. Es un vínculo sobre la perspectiva colonial, virreinal, y también porque Chile trasladó un modelo, o se trasladó un modelo de las llamadas Afores hacia México, el sistema de pensiones. Pero en el medio de estos dos datos, México fue un receptor de exiliados chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Incluso yo tuve un gran maestro que era chileno, un maestro que daba una materia técnica, y lo recuerdo con mucho cariño. Él era una persona realmente muy joven, lo conocí a finales de los 70, principios de los 80, siendo mi maestro, y venía junto con muchos chilenos del exilio. Y la gente se preguntará, ¿y por qué se dio este exilio? Bueno, este exilio sucedió porque Augusto Pinochet encaró la mano dura de la dictadura militar tras el derrocamiento de Salvador Allende en 1973, Vicente. Y lo que estamos viendo justamente ahora es que el Cono Sur se está volviendo un enclave de la ultraderecha, vinculada totalmente con la tendencia del fascismo. Y esto es delicado porque estamos viendo que la pandemia Milei empieza a correr peligrosamente sobre Latinoamérica, y que en un apunte de Nacho sobre estas figuras de la izquierda que nosotros deberíamos de identificar muy claramente como caciques en la izquierda, y que no necesariamente son personajes de izquierda, ni en sus formas, ni en sus hábitos, ni en su conducta, eh, pueden poner en riesgo cualquier proyecto nacional, porque desafortunadamente, necesariamente y desafortunadamente, el partido Morena se volvió en un aglutinador de diferentes expresiones y diferentes personajes que tuvieron consigo pues la agenda de infiltrarse, de meterse y de ir escalando y ocupando cargos muy importantes. Por eso, algunos, no todos, pero algunos gobernadores no debieron haber llegado, otros legisladores no deberían de estar legislando, y no puedo hablar mucho de funcionarios públicos centrales porque creo que ahí hay una determinada orientación que no es una garantía plena, porque hay un mayor orden, porque la presidenta, además de que en sus discursos lo ha expresado, su conducta es también, lo sustenta, y sus actos y movimientos internos, como la salida del fiscal general de la República, pues evidentemente dan garantías justamente de esa perspectiva y de rumbo de país que estaríamos pretendiendo todos, querido Vicente. Pero si la izquierda no logra consolidar y limpiarse en un corto plazo, los riesgos del contagio Milei pueden seguir ascendiendo, porque como hemos visto y como ha quedado demostrado, la ultraderecha está marchando. No solamente en México, marcha en España también, marcha en muchos países del mundo. Pero esto significa que los errores que se pudieran llegar a tener, porque hay una, determinado desorden mental y accionar inescrupuloso de algunos representantes populares,
no estoy señalando funcionarios, porque los desórdenes de los funcionarios públicos ya han quedado exhibidos, ¿no? Del lado de la izquierda, y el presidente López Obrador tuvo que hacer movimientos también. Pero lo grave sería que los caciques estuvieran presentes en este momento y que trataran de establecer un control político y una imposición también de cara a las candidaturas, a las distintas gubernaturas hacia el 2026, que ya lo tenemos nosotros cerca, ¿no? 26 al 30, 27 al 30, vamos a tener ahí una serie de situaciones desde la preselección y hasta los apoyos económicos que pudiéramos nosotros estar viendo. Y en ese sentido, si los apoyos económicos o el respaldo de los grupos de interés político, financiero y empresarial desbordan sobre algún candidato, pues sería motivo de preocuparse por el lado de la izquierda, no por el lado de la derecha, porque así siempre ha sido, pero sí por el lado de la izquierda. Y esto debería de alterarnos porque hay una frase que quiero recordar que dice: tenle miedo a la derecha por diestra y a la izquierda por siniestra. Por eso es necesario en tu espacio, como lo hizo Nacho, como lo permites tú, estar generando este tipo de reflexiones que son muy importantes para la vida pública de México. ¿Y qué pasó en el caso de Chile? ¿Por qué llegó al poder, va a llegar al poder este personaje, José Antonio Kast, que no tiene en realidad un partido histórico, le llaman Partido Republicano a un adefesio que construyen y que además es hijo de un nazi alemán que emigró y en realidad no sabemos si emigró por un avión, por una ruta, por una vía legal, o si emigró por las llamadas Line Rats, las líneas de ratas donde huyeron los nazis de Alemania hacia América. Y esto sirvió también para que durante la década de los años 40, 50 y posteriores hasta el día de hoy, el neonazismo persista en muchas regiones del mundo. Por eso la presencia de Augusto Pinochet, financiado por la CIA, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, el derrocamiento de Salvador Allende y después la operación fascista que se dio contra el pueblo de Chile, nos llama a una enorme preocupación de que se pueda establecer un enclave fascista en Sudamérica, porque convengamos que los intereses patagónicos, los intereses de la Antártida, de la segunda reserva de agua más grande del mundo, de los glaciares, pueda estar totalmente integrado dentro del esquema sudamericano, norteamericano, israelí y británico, porque recordemos que ahí fueron invadidas las Islas Malvinas, a las cuales los ingleses les llaman Falkland, y bueno, pues son islas argentinas, pero hay fronteras comunes, hay naturaleza que convive, naturaleza patagónica, naturaleza glaciar, tanto en Chile como en Argentina. Entonces esto es verdaderamente preocupante porque también estamos viendo una desestabilización en algunos países de Sudamérica, como el caso concreto de Perú, que realmente Perú no es hoy un país, lo que hemos visto con Ecuador también, los ataques que se han venido dando en Bolivia. Entonces, el conjunto sudamericano se vuelve una complejidad en donde solamente, y afortunadamente la figura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva se sostiene y ha logrado revertir la condición de ser una persona en la cárcel a ser nuevamente presidente y establecer una retórica de límites con Donald Trump, mientras que los demás países están totalmente sojuzgados, subsumidos, controlados, manipulados y desinformados por los intereses americanos expresados y que se ven de forma clara, evidente, en los resultados electorales y el ascenso de la ultraderecha. Yo no sé qué pensaría mi maestro
ni puedo pensar, porque conocí chilenos en muchas partes del mundo, conocí chilenos en Europa que lograron llegar por la ayuda del embajador Harald Edelstam y del presidente que fue asesinado, el presidente de Suecia en 1986, que lograron establecer un puente de salvación para las personas que iban a ser asesinadas por el gobierno de Augusto Pinochet. ¿Qué estarían pensando todos ellos del ascenso del hijo de un neonazi, que además es un ultraconservador y tiene políticas radicales que pudieran estarse alineando prácticamente a los mismos intereses de Estados Unidos? Y las Line Rats no solamente llegaron a Sudamérica, y no solamente se establecieron, y aunque algunos fueron llevados a los juicios de Nuremberg, otros formaron parte de los proyectos militares de Estados Unidos, de los proyectos de la expedición Apolo, de los proyectos de telecomunicaciones, de los proyectos que se dieron también en materia militar en Estados Unidos. Muchos de los alemanes fueron prácticamente integrados dentro del esquema de los científicos, de las plataformas científicas norteamericanas, e hicieron sus contribuciones para darle mucha fuerza a Estados Unidos en esa lucha que se mantuvo durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Así que, Vicente, yo estoy sumamente preocupado porque la desestabilización tenga una segunda etapa, que sería ya no solamente ganar, porque además hay que señalarlo, se gana por la vía democrática. Es decir, que la población está tan controlada, está tan tripulada mentalmente, que se gana por la vía democrática tanto en Argentina como en Chile, y vemos gobiernos de izquierda como el gobierno de Boric y antes el gobierno de Alberto Fernández, que fueron gobiernos muy frágiles en su lucha contra la derecha y contra los radicalismos de derecha. Entonces, no tenemos la posibilidad de hacer una evaluación adecuada de estos gobiernos de izquierda que no lograron realmente convencer al electorado de sus países. Y esto es muy crítico. Nosotros, en cambio, haciendo una reflexión sobre México, sí hemos hecho cosas muy trascendentes, sí tuvimos una figura antifascista, que es la figura de Andrés Manuel López Obrador, sí tenemos una figura, que es la figura de Claudia Sheinbaum, pero tenemos muchos feudos en el país y tenemos una concentración muy grande de poder. Y esta concentración muy grande de poder, cuando no logra alinearse, cuando los caciques están sueltos, cuando operan con sus propios deseos y anhelos y se corrompen de forma tan bárbara, o hacen malos gobiernos como el de Cuauhtémoc Blanco, por ponerte un ejemplo, porque es un personaje absolutamente indefendible, u otros que se podrán evaluar en un periodo muy corto, la realidad es de que se va desconfigurando el modelo, porque le sirven a uno y le sirven al otro. Aparentan un interés popular, pero al final están detrás del interés crematístico. Y a eso habrá que sumarle también los escenarios de desestabilización, a mi juicio, promovidos desde Estados Unidos para tratar de sacudir al gobierno de México y encontrar una serie de fenómenos insostenibles en materia de seguridad pública, que aunque los estamos combatiendo y estamos actuando, y se acaba de dar, por ejemplo, un movimiento físico de cambio de prisiones en el estado de Michoacán a prisiones federales de distintos delincuentes de muy alta peligrosidad, y además se van a bloquear las comunicaciones telefónicas en los penales. La realidad es de que todavía son fuerzas muy agresivas contra el Estado y extorsionadores. Por eso el nivel de extorsión, cuando llega literalmente al seno de una organización sindical, en donde además el líder de esa organización es un vicecoordinador parlamentario de la izquierda, pues es lógico que debemos de preocuparnos, porque el avance de la ultraderecha utiliza estas condiciones para poder endilgar, para poder señalar, para poder afectar la imagen de gobiernos que tratan de ser lo más sólidos, lo más decentes,
y lo más productivos en el ámbito de sus funciones sociales e históricas, los mejores gobiernos que puede tener un país. Entonces, las distorsiones del poder, retomando esta frase que dijo en su discurso, pocos días antes de ser ejecutado Luis Donaldo Colosio, las distorsiones del poder no se han ido del todo y están presentes. Entonces, literalmente el partido en el poder tiene que hacer un gran esfuerzo para que además muchos de los gobiernos estatales, cabeceras municipales, no se pierdan, porque hay Sí. muchas cabeceras municipales que todavía las tiene la derecha, y esa derecha se puede... Y estamos viendo movimientos de desestabilización, Vicente, en Nepal, en Sri Lanka, en Bangladesh, en Hungría, en Bulgaria, y los están intentando hacer en México. Si tú tratas de buscar dónde ha habido desestabilización e intentos de golpe de Estado, en las informaciones de las redes, va a aparecer México. Y es verdaderamente minúsculo el que esto pueda conseguir sus objetivos, pero el hecho de que esté apareciendo de manera permanente en redes sociales significa que forma parte de una estrategia planificada y operada desde distintos centros de información, think Déjame, tanks y operaciones de guerra híbrida, Vicente. déjame, porque esto me parece fascinante lo que estás diciendo, Daniel, siempre reflejándonos en lo que pasa en otros lados. Creo que es importante hacerlo. Hablas de los que están llegando, ¿no? Y yo Uh -huh. pregunto, ¿y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena no es precisamente para formar a los mejores posibles candidatos? ¿Por qué se le sigue apostando entonces a estos que tú has mencionado? ¿No? Bueno, Nacho hoy traía el tema muy importante de Pedro Aces, a pesar de que obviamente pues la audiencia de Sin Censura y el chat ardió. Es importante. Tú mencionas a Cuauhtémoc Blanco, yo menciono seguido a Sergio Mayer. ¿Por qué se Claro. le siguen apostando a estos perfiles y no pareciera, al menos eso es algo para el debate, ¿no? Que están saliendo perfiles de ese instituto que precisamente es de formación, que no solamente debería de estar expidiendo diplomas o certificados de cursos de formación, sino dedicarse a la formación de perfiles desde abajo, ¿no? Pero muchos pensarán que este comentario es por alguna diferencia que hemos tenido con los miembros del Instituto Nacional de Formación Política o lo que sea. No, es como parte del análisis. Fíjate, estaba leyendo información que me ha estado enviando Ceci, ¿no? Y me parece por lo menos digno de ser analizado y si no, preocupante. José Antonio Cast es abogado político chileno de ascendencia alemana, líder del Partido Republicano, como lo decías tú, exdiputado y candidato presidencial en las elecciones del 2017, 2021, 2025. Partido Republicano, ¿qué fue lo que hace poco empezó a formar en México? Sí. No, no digo nada más, no quiero asustar aquí con el petate del muerto ni nada por el estilo, pero aquí en México, ¿qué se instauró, qué se formó? Pues el Partido Republicano. Luego estaba viendo de la BBC 4 claves que explican el contundente triunfo de Cast en Chile. Fíjate, la inseguridad y la inmigración indocumentada. ¿Qué llevó a Donald Trump a los reflectores? Pues su discurso contra la inmigración indocumentada. Luego, la moderación y un nuevo extremo. Luego, contrincante continuista y comunista. No, pues ahora entiendo por qué le siguen dando dictadura comunista, hasta que la gente diga, no mames, y reviente. No, no sé si sea parte de la estrategia en México, ¿no? Y un voto prestado, dice, porque Kass ganó con el apoyo de otras figuras de derecha, unos más radicales, otros menos. Pero bueno, es fascinante, porque aquí en México hay muchos que nos estamos dando cuenta que existe la posibilidad de que unan fuerzas, pues los de Claudio X González
con los Ricardo Salinas Pliego, con los del PAN, porque parece que en algún momento se están encontrando los discursos, pero bueno, nada más intentando unir puntos con lo que estás diciendo, Daniel, y con lo que más o menos uno tiene a la mano. Sí, Vicente, es fundamental reflexionar sobre cuáles son los personajes. Estos personajes no vienen decantados por la actual dirigencia del partido Morena, son personajes que ya tenían una cierta historia y que se han insertado o permanecen insertos más bien, y se ha despreciado a otros. Por ejemplo, yo he podido constatar en la Cámara de Diputados legisladores que han ganado más de una ocasión y hasta en 3 ocasiones una curul porque tienen un verdadero respaldo popular. No llegaron por la vía plurinominal, sino por la mayoría. Así es que este voto mayoritario justificaría que estas figuras trascendieran en el espectro político de las próximas elecciones que debe de tener nuestro país y en los procesos de preselección en los que estaremos próximamente, decantados tanto por obviamente este instituto de formación, que debería de sumarlos dentro de su estrategia, porque además el expertise que ya tienen los vuelve prácticamente decanos legislativos, aunque tuvieran o no ese distintivo, ya lo son porque han hecho una carrera legislativa de ya no de 3, sino de 6 o de 9 años. Y además se conocen muy bien los vicios que hay a nivel operativo. Yo sé, Vicente, que la mayoría de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, no de uno en especial, incluyendo, recordarás a Ricardo Anaya cuando fue coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, actuó como un cacique y actúan como auténticos caciques. Incluso sé de legisladoras cuyos coordinadores no les permiten elevar sus iniciativas y establecer la ruta del proceso interno, del proceso legislativo, para que sus iniciativas puedan salir. Hay caciques que pues imponen todavía el machismo. Y ya no hablemos de la concentración de recursos que tienen los coordinadores y los presidentes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los congresos en todo el país, Vicente. Es una cuestión que requeriría un estudio prácticamente hasta antropológico, ¿no? Pero el cacicazgo no se ha ido tampoco del lado de la izquierda. Lo digo con conocimiento de causa. No estoy ni siquiera mencionando un nombre, estoy conceptualizando figuras caciquiles que tienen estos cotos de poder y que también están en algunas gubernaturas de nuestro país. Así es que, Vicente, se tiene que hacer un ejercicio muy profundo para evitar desajustes o la pérdida de algunos espacios que la izquierda debería de ratificar en los próximos procesos electorales y alinear todo el proyecto para que no se den estos golpes tan terribles que llega a dar la ultraderecha, porque sabes qué, no solamente podemos hablar de que hay una radicalización de la derecha que está acusando al comunismo por parte de Morena, que el comunismo ya no existe desde la caída del muro de Berlín. Sino que existe también una vertiente tecnológica que estaría financiando y que estaría también integrándose dentro del fenómeno de las redes sociales, de la comunicación política, como lo estamos viendo recientemente. Y aquí debemos de tener pues muy claras figuras como Peter Thiel, sería Peter Thiel, porque es también alemán, al igual que el padre de José Antonio Cast, que también es alemán, muy claramente hacia la destrucción del modelo de ciudades-estado, de naciones, para tratar de generar una nueva entidad aglutinadora social donde la tecnología sea la que domine y la que imponga las condiciones de gobierno, te guste o no te guste, bajo nuevas regulaciones y nuevos controles que a partir del capitalismo de vigilancia que te ve,
que te escucha, que controla tus cuentas, tus transacciones, que sabe de tu pensamiento, que te domina, pues rápidamente puede este capitalismo de vigilancia en una vertiente llamada tecnofascismo, como yo lo he denominado, y no tecnofeudalismo, porque esto es algo totalmente abarcante y es mucho más amplio el modelo fascista que un modelo feudal que no sabemos qué ideología puede llegar a tener. No, esto es un tecnofascismo hacia el dominio y el control de la humanidad. Y ahora que estuve recientemente en un evento, en un foro, del cual yo daba cuenta en tu espacio la semana pasada, el STS Forum, Science, Technology and Society Forum, que fue creado en Japón, pude hablar con muchos jóvenes tecnólogos y ver que muchos de ellos tienen una reacción contraria a personajes como Peter Thiels, a personajes como Sam Altman, a personajes como Bill Gates, que dicen, no, nosotros no podemos pensar como ellos en el dominio del mundo, sino nosotros debemos de ser quienes ayuden a la humanidad. Entonces, cuando hablamos de Cast, cuando hablamos de Milei, cuando hablamos de Bolsonaro, hablando concretamente ahora de Latinoamérica, ni siquiera son ellos quienes vienen a imponer la agenda de la destrucción de los estados nacionales y de nuestras identidades en un modelo. Son las grandes corporaciones tecnológicas que están detrás de ellos y que los utilizan como las herramientas, como la carátula, como la imagen que actúa contra las deformaciones que puede llegar a tener la izquierda en el ejercicio del poder. Vuelvo a insistir, afortunadamente Lula, diría también Petro, son en este momento las voces más congruentes de la oposición contra Trump. Y en un debate o en una charla que tuvo Lula con Trump, Lula le decía, bueno, hay que establecer una serie de condiciones para poder negociar. Y Trump le decía, yo tengo tantos portaaviones, yo tengo tantas armas, yo tengo tanta capacidad de desplazamiento. Y Lula le decía, es que no estoy hablando de eso, estoy hablando de que le demos valor a la diplomacia, que encontremos en la diplomacia una salida contra la imagen y el ejercicio bélico. En cambio, todo lo que estamos viendo son radicalismos bélicos, estamos viendo los desaciertos de los políticos, la falta de comunicación. Creo que aquí México la lleva muy bien, aunque ya tenemos claramente enemistad en este momento con Vietnam, con Corea del Sur y con China, porque les estamos imponiendo justamente lo que dijimos que no era conveniente, porque recae en el bolsillo de las personas, pero pensar también en la sustitución tecnológica, pues es un camino necesario y urgente para México. Necesitamos entender todas estas complejidades, Vicente, entender por qué fracasó el peronismo, por qué después de que la izquierda vuelve al poder, ni Michelle Bachelet en Chile, ni Boric en Chile han logrado establecer un proyecto consolidado de izquierda. En cambio, vuelven los neonazis, vuelven los ultrarreligiosos, ultraconservadores, que insisto, ellos son la carátula, son la imagen de algo que está detrás del biombo, que es el poder tecnológico que viene por el dominio y el control de los gobiernos del mundo. Mi querido Daniel, pues ojalá que lo que estamos viendo en otras partes nos ayude a aprender en cabeza ajena y bueno, pues va a seguir siendo importante que sigamos hablando de estos temas cuantas veces sea necesario, sin temor a que Sin alguien temor. se enoje. Bueno, lo digo con mucho respeto para los que se enojan porque esbozo una sonrisa con todas las cosas que leo. No, aquí nadie se ha vendido a ningún lado, ni Qué aquí bueno. nadie, aquí lo que se dice se piensa y desde la honestidad de este espacio libre como el viento, pues esperamos contribuir un poquito para que al final lo más importante es que la audiencia sea la que gane en conciencia, la que gane en debate, la que gane en análisis y la que gane al final con un medio en el que pues no se manipula, porque al final eso es lo que tristemente está ocurriendo en muchos medios de comunicación que se han convertido en medios de manipulación y lo decía
desde hace años el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te busque, para que te lea, para que te vea, para que te apoye, para que te respalde? Gracias, querido Vicente. Nada más acotar sobre tu último comentario. Qué importante es esta clara definición que estableces entre la distancia con indeseables y con personajes cuestionables. Eh, pero debo de decirte que no todos los comunicadores que se han vinculado a este movimiento, que es un movimiento de regeneración, hacen lo mismo y algunos están básicamente buscando el amparo de los caciques. Y no es que sea una cuestión de desarrollar proyectos, establecer ideas, simplemente es ir a mamarle la ubre a la vaca y otros tiempos, quizás en menor nivel, pero el fenómeno existe. 4 horas República, querido Vicente, y Homo ex novo, a las órdenes de todos ustedes. Te mando un abrazo con mucho cariño y ya te escucho una voz prístina, pura y una inteligencia activa, que es la tuya. Gracias, mi querido Daniel, siempre tan generoso. Te mando un abrazo, hermanito. Hasta pronto, nos veremos pronto. Gracias, Claro que Vicente. sí, el ¿Estás en querido Daniel. México? ¿Estás en Estoy México? de regreso en Sonora, pero te aviso cuando Correcto. regrese y nos Sí, muy bien. juntamos. Muchas gracias, Vicente. Hasta Ándale pronto. pues, un abrazo. El querido Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura.